Buen día, estamos ahora en la segunda parte de nuestro tema número 17 y vamos a ver la sociedad política y religión en Israel en los tiempos de Jesús. Vamos a recordar un poco nada más la geografía de Israel, pero ahora vamos a ver en el contexto de todo el Imperio Romano. Como te darás cuenta, la Palestina es una región, ahí está señalada, marginal, por decirlo de alguna forma, o sea, es dentro de todo el conjunto, ¿no?, del mar Mediterráneo, es una de las costas, por lo tanto, tenía puertos muy importantes que se conectaban con el mundo conocido. Ahora, esta situación ya hemos visto que era geopolíticamente muy importante. Geopolítica quiere decir que es una cosa, es un punto estratégico, ¿no? Como tierra. Ahora, la Judía era una provincia romana y esto va a tener algunas consecuencias, como ya hemos hablado. La provincia romana entonces en realidad se centraba, y aquí lo vemos, más o menos un mapa como el que vimos la vez pasada. Vemos aquí un mapa, ahora un plano de, el templo de Israel, ¿no? Aquí está. Tenemos aquí, del templo, perdón, de la ciudad de Israel. Si te das cuenta, el templo es la construcción, digamos, más importante. Aquí está. Tenemos esta construcción que es la más importante y que pertenece justamente, está en el centro de la ciudad. Esto es, digamos, fundamental para comprender también la visión que tenían los judíos sobre la ciudad. O sea, todo crece, la ciudad va a crecer alrededor del templo y en función del templo. En aquel momento, por supuesto, había ya algunas construcciones de tipo romano, como por ejemplo este hipódromo que ahora ya está desaparecido. Este lugar, esta sí es una herencia del mundo romano. O sea, esta es una construcción típicamente romana, puesta al lado y muy cercana a la construcción fundamental, ¿no?, político-espiritual del pueblo de Israel. Esto nos habla pues de cómo finalmente van a funcionar, digamos, a interactuar la religiosidad y la política en Israel. Aquí hay un teatro de tipo romano, de corte romano, que ellos hacían construir a lo largo y ancho de su imperio. Entonces, como verás, ya tenemos aquí una sociedad bastante que se iba abriendo al mundo, por decirlo así, o que estaba abierta a una influencia grecolatina. Esta piedra es muy interesante, esta se acaba de encontrar en la ciudad de Magdala. Magdala significa ciudad de la torre. Esta piedra servía para desenrollar en ella los pergaminos, los papiros, donde estaba la escritura sagrada, ¿no? Pues algunos de los textos de la Sagrada Escritura se leían en la sinagoga, se desarrollaba sobre esta piedra. Lo más interesante y lo más importante de esta piedra es que es una figuración del templo de Israel. En realidad no hay una certeza absoluta de cómo era el templo de Jerusalén en los tiempos de, de su primera construcción con el rey Salomón y cómo era después en los tiempos de Herodes. O sea, no había una cierta certeza. Pero en esta piedra, cuando se presentan ya algunos elementos como la menorá, que es el candelabro, este candelabro que estamos viendo aquí, en realidad es uno de los elementos, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta piedra en la matriz de cultura judía es la primera vez que se encuentra una representación del templo de Israel. No se sabía cómo era la menorá. La única, o sea, ahorita las representaciones que había era la que estaba en el arco del triunfo de Tito del saqueo del templo de Israel, y quien hizo esa piedra, ese arco está en Roma, fue un artista romano que nunca vio la menorá en Jerusalén. Se imaginó que así era, ¿no? Y así la representó. Bueno, pues resulta que efectivamente no estaba tan errado la concepción artística del romano. Y entonces va a mostrar una serie de elementos que ahora ya los judíos creían perdidos. Y va a corroborar algunas de las intuiciones o de las ideas que habían ido teniendo a lo largo de los siglos para representar el templo de Jerusalén. Por eso esta piedra es muy, muy importante. Vamos a hablar ahora del contexto político y un poco de la evolución social interna de los tiempos de Israel. Para empezar, tenemos aquí una representación de las dinastías de los reyes seleucidas.
Estos reyes, digamos, son los que van a finalmente enfrentarse con los romanos, pero van a marcar dentro de su contexto, su civilización, todo aquello, su reinado, van a ir marcando los distintos grupos sociales, políticos y sociales con los cuales después se va a construir la Judea. Uno de estos primeros grupos, que son de los más importantes, son los asideos, que es la forma helenizada, quiere decir así, es la forma griega, ¿no? Del hebreo hasidim, que significa los piadosos. Son como muy ortodoxos, vamos a decirlo así, muy adheridos a la ley, resistieron al influjo pagano y eran como una fuerza que venía, ¿no? Que existía desde antes de las luchas de los macabeos, que te vas a encontrar en la Biblia, y que se convirtieron en una especie de tropas de choque de Judas Macabeo, pero sin adherirse a las políticas de los asmoneos. Los asmoneos son los macabeos, son parte de la, ¿no? Según Josefo, un historiador romano, durante el principio de Jonatán, se dividieron en fariseos, en esenios, y ya después, bueno, se tuvieron una cierta diáspora. Estos asideos eran muy ortodoxos, muy recalcitrantes, pero también tenían un gran poder político. Y así es como se da la lucha por el sumo sacerdocio. En el 198 Antíoco III conquista Palestina, antes de Cristo, claro, y se encuentra partidarios en Jerusalén. Reconoce la autonomía de la provincia del templo y del sumo sacerdote Simón II, el justo, como su representante. Entonces los judíos empiezan a dividirse. Unos son partidarios de estos reyes nuevos que vienen con una cultura de matriz griega y que empiezan a transformar los usos y costumbres sociales, y otros que quieren conservar las costumbres tradicionales, digamos, las costumbres de los antepasados, o lo que ellos veían como sus costumbres milenarias, y centran todo su desarrollo alrededor de la Torá y del culto en el templo. Más tarde esto va a provocar luchas por el sumo sacerdocio y finalmente le va a suceder a Simón el sacerdocio Onías III. Su hermano Jasón intenta arrebatarle el cargo y por eso ofrece tributos a los reyes políticos. O sea, aquí vemos una lucha política por el poder alrededor del sumo sacerdocio, donde ya los dominadores extranjeros, antes de los romanos, van a tratar de intervenir para hacer equilibrios políticos. Y va a ganar el que pague más, literalmente. Es ahí donde ya el sumo sacerdocio que se conocía en Jerusalén se rompe. Ya no es del pueblo de Leví, ya no es con la pureza, digamos, que debía de ser, porque ahora quienes buscaban ser sumos sacerdotes no era para el servicio del pueblo de Israel, sino para el uso político de su poder. Bueno, político y económico. Entonces, Antíoco IV, otro rey que necesita dinero, porque hacía sus guerras, y las guerras son muy costosas, saca el templo de Jerusalén, lo cual hace que los asideos consideren, porque acuérdense que ellos son muy recalcitrantes, que esto era un sacrilegio gravísimo, y entonces organizan, ¿no?, levantarse en contra de esta dominación. O sea, los judíos aceptaban cierto dominio extranjero siempre y cuando no atentara contra sus prerrogativas religiosas. Y entonces van, ¿no? Y eso lo entendieron muy bien los romanos, por cierto. Entonces van, luchan contra los asideos, y perdón, Antíoco, los reyes asmoneos, los reyes seleucidas, le imponen a la fuerza el culto a Zeus. Entran en el templo de Israel, ponen la imagen del Zeus olímpico, o de Baal Samen, es el mismo para ellos, y prohíben la Torá y la circuncisión, tratando de acabar con todos los rastros de religiosidad tradicional de Israel. Evidentemente esto va a provocar una gran rebelión que ustedes van a leer del Antiguo Testamento en los libros de los Macabeos. De hecho, es una historia de fe, pero también de una guerra por la defensa de la fe. Y entonces se da la rebelión de los Macabeos, que va a dar como resultado que los reyes seleucidas van a ser desplazados por los reyes asmoneos, que son estos, que son justamente los famosos macabeos. Yo sé que esto es muy intrincado, tú no te preocupes,
no pasa nada, o sea, es un poco, está ahorita un poco a pincelazo grueso y contado de una manera muy, muy rápida. Lo que tenemos que quedar claro es que la forma de dominación del extranjero con relación al pueblo de Israel, cómo era que el pueblo de Israel podía aceptar o no a un rey o a un gobernador, o a un gobierno, poder extranjero, pero también cómo ya se habían hartado de que atentaran contra los fundamentos de la religión, de su religión, que además era totalmente atípica porque no aceptaba a otros dioses. Esto era algo que otros pueblos no podían entender, porque decían, bueno, si yo te domino, te comparto mis dioses para que sean tus protectores. Y no importa, tú no pierdes los tuyos junto con los míos viven tranquilamente. No, Israel decía, los israelitas decían no, los judíos decían no, no hay más Dios más que uno solo. Por lo tanto, rechazamos. O sea, mientras no toques eso, podrás dominarnos política, económica y socialmente hablando, pero no toques eso. Entonces, bueno, surgen los reyes asmoneos de estas revueltas de los macabeos. Tenemos a Judas Macabeo, que es el primero, después Jonatán, Simón Macabeo, Juan Hircano, Aristóbulo I, Alejandro Janeo, Salomé Alejandra. Esta es muy importante, esta reina, porque ok, esposa de Aristóbulo I y luego de Alejandro Janeo. Cuando ella toma el poder, los reyes asmoneos ejercían el poder político y el poder religioso, eran reyes y sumos sacerdotes. Cuando ella toma el poder, una mujer no puede ser sumo sacerdote. Por lo tanto, tiene que dejar, se divide, se rompe la unidad que se había logrado. Se rompe y entonces el sumo sacerdote tiene que ser alguien más y ella nombra a su hijo Hircano. Pero el hijo Hircano, que es uno de sus hijos, también quería ser rey más adelante. Se va a pelear con sus hermanos y finalmente no va a lograr, o con los contendientes al trono, y no va a lograr subir al trono. Sube Aristóbulo II y después Hircano II, pero él no lo va a lograr. O sea, va a haber una lucha entre los sumos sacerdotes con los aspirantes al trono, o el sumo sacerdote con los aspirantes al trono. Y como ya se había dividido la figura, entonces cuando iba a haber el rey, la sucesión dinástica, algún hijo menor decía, bueno, tú quédate con el reino, a mí dame el sumo sacerdocio. Ok, los asideos entonces están dispuestos a una paz con los sirios, en la medida en que los sirios se muestran dispuestos a respetar la autonomía religiosa. Eso es muy importante, y a conservar el status quo que había antes de las persecuciones desatadas por, digamos, estas tensiones políticas y económicas. Pero los macabeos no. O sea, los asideos, que eran estos ortodoxos, dicen, mientras no toques la religión todo está bien. Pero los macabeos dicen no. Ellos sí crean y buscan crear, y finalmente lo hicieron, como ya hemos visto, una dinastía y un reino que fuera totalmente judío. En el ejercicio del poder, ¿no? La concentración del poder que hemos visto, como sumo sacerdote, jefe militar y jefe político, dio lugar también a estos conflictos agudos. ¿Por qué? Porque todos los aspirantes al trono, todos los hijos del rey, creían que tenían derecho sobre. Y si yo iba a ser rey, no iba a aceptar, o no me convenía aceptar, que ¿cómo se llama? Los nuevos que vinieran, los reyes, tener que compartir mi poder. O sea, si yo gano el poder político, voy a querer el militar y el sacerdotal para dominar totalmente el área. No lo voy a repartir. Pero si soy hijo segundo, entonces voy a pedir que se reparta con el fin de que a través de ahí pueda yo obtener todo el poder político. Por lo tanto, hay una serie de grupos encontrados que después van a surgir estos sectores entre fariseos y esenios. Son estos nuevos grupos, digamos, de ahí van a nacer de estas luchas políticas, que creían que la situación de crisis se podía tolerar, que en una situación de crisis se podía tolerar la unión del poder político y el religioso, pero que una vez separada o superada la crisis, se separara el poder político del religioso. Otros sectores, especialmente los sadoquitas, que van a ser los futuros saduceos, admiten la unión de los dos poderes porque antes ya había sido aceptado y había funcionado muy bien, ¿no? No había habido problemas. O sea, era la forma tradicional, digamos, de gobernar. Entonces, ahora, a partir de esas guerras en adelante, el poseedor del poder se apoyará en el grupo de los saduceos, integrado por la élite sacerdotal, que eran los aristócratas. En cambio, los fariseos y esenios están en la oposición
y ellos no son, son un grupo de importancia política, son un grupo de preponderancia social, pero no son aristócratas, no pertenecen a la élite superior. O sea, sí son parte de una élite, pero no es la superior. Esto es muy importante porque Jesús se va a enfrentar comúnmente a los fariseos, porque eran los que actuaban en medio del pueblo, ¿no? Eran los catequistas del pueblo, eran los líderes morales del pueblo. Los, ¿Cómo se llaman? Los saduceos son los aristócratas, entonces ellos tienen, se va a enfrentar con ellos cuando se enfrenta al Sanedrín y al sumo sacerdocio. Entonces, bueno, tenemos, ya habíamos hablado de estos diferendos, ¿no? Entre la clase gobernante y ahorita vamos a desmenuzar un poco más la historia de qué fue lo que pasó. Aristóbulo I toma el título de rey, ¿no? Y manifiesta que los asmoneos tenían la concepción helenista de la monarquía. Él es asmoneo y entonces va a adoptar ciertas normas, ciertas formas, digamos, de los pueblos paganos en cuanto al ejercicio del poder. Su sucesor, Alejandro Janeo, llega a su culmen, con él llega a culmen las luchas y la oposición y la rebelión interior. Él va a conquistar la costa, la Transjordania, pero los fariseos van a oponerse constantemente a él. ¿Por qué? Porque concentra el poder político y el religioso. Continúa pues esta guerra civil hasta la toma, digamos, del reino, del poder, por parte de Salomé Alejandra, que ya habíamos dicho que esta es una moneda que la representa, que ya habíamos dicho que sigue la guerra, pero va a tener que dividir el poder político, va a tener que separarse, ¿no? Del poder político del religioso. Y así es como a la muerte de Alejandra finalmente va a subir Hircano II, ya sumo sacerdote, quiere la realeza, se le oponen para ambos cargos su hermano Aristóbulo II, que finalmente va a conseguir dominar los dos cetros. Esto hace que se rebele y que estalle una nueva guerra civil. Y entonces, peleados los hermanos por el poder político, por el poder religioso, surge algo que ya hemos visto en la historia y que de hecho ustedes deben recordar en nuestra propia historia, porque nuestra independencia nació así, o se propició gracias a estos hermanos dueños de ese territorio necesitan la mediación romana. Acuden a Pompeyo, que es aliado, político. En política no hay amigos, en política hay intereses, punto. Y entonces, Pompeyo acaba de conquistar Siria y la convierte en provincia romana, pero no va a intervenir en la guerra civil, ¿no? Como mediador, sino va a entrar como conquistador. ¿Por qué? Porque dice, no se pueden gobernar, no se preocupen, para eso estamos nosotros. Pompeyo va a tomar la ciudad de Jerusalén en sábado. ¿Por qué entra en sábado? Porque los judíos no podían salir a pelear en sábado, para respetar el día de descanso sagrado. Por lo tanto, el que los conoce aprovecha la situación y entra incluso en los lugares sagrados. Incorpora a la Judea a la provincia de Siria y elige a Hircano II como etnarca y sumo sacerdote. Ya habíamos visto la vez pasada, no le da el título de rey. Esto es muy importante. Ahí está una moneda, bueno, el dibujo, el sello, digamos, de una moneda que representa a Hircano II. En el 40 a.C., los partos invaden la Judea y ponen en el trono al hijo de Aristóbulo II, Matatías, y Antígono, que reinó hasta el 37 a.C., o sea, duró muy pocos años. Hircano II es depuesto y para evitar que pudiese ser sumo sacerdote, se le mutilan las orejas. ¿Por qué? Y esto va a ser también importante para el Sacro Imperio Romano de Oriente. Porque Dios pide, ¿no? Pide en el Antiguo Testamento, y todavía te pide la consagración, digamos, que se le ofrezca lo mejor, ¿no? O sea, si tú le vas a ofrecer algo a Dios, le ofreces lo mejor de ti. Cuando Jesús dice darle a Dios lo que es de Dios, significa darle lo mejor de ti. O sea, darte tú mismo porque tú le perteneces a Él. Darle al César lo que es del César cumple con la ley,
con las políticas. No quiere decir que el cristiano no se mete en política, al contrario, tiene la obligación de actuar en política justamente porque tiene que defender y sostener la construcción de una civilización realmente cristiana, que atraviesa el interés político, pero no va a luchar por el poder solo por el poder, entonces, sino para servir. Entonces, en esta idea de darle a Dios lo mejor, no podía haber un sumo sacerdote ni manco, ni cojo, ni tuerto, ni con algún defecto. Tenía que estar completo, digámoslo así. Entonces, para evitar que aspirara al sumo sacerdocio, le cortan las orejas, con lo cual ya él no puede, y él lo sabe, aspirar a ese título. Entonces Herodes, que bajo Hircano II era un comandante de Galilea, huye a Roma y ahí consigue, en el año 40, ser nombrado por el Senado romano, rey de Judea. Él consigue porque no solo paga mucho dinero para que lo nombren rey de la Judea, sino además ofrece el estar mandando, ¿no?, oro y bienes y tributos al imperio, al Senado, que finalmente es el que gobierna el emperador. Para nosotros siempre nos enseña la historia media rara del imperio romano. El Senado en Roma siempre ha sido quien gobierna Roma, ¿no? Por eso Senatus Populus Est. El Senado es el pueblo de Roma, o sea, el pueblo, el que representa realmente al pueblo de Roma. Por lo tanto, el verdadero gobernante, el corazón del gobierno del imperio siempre fue, por imperio o república que fuese, el Senado romano. En, simbólicamente hablando. Entonces, conquista el reino y con la ayuda militar de Roma toma Jerusalén, entonces le deja muy poco espacio a estos reyes que se seguían peleando. A la muerte del primer Herodes estalla la rebelión inspirada ¿por qué? Por movimientos mesiánicos que negaban el dominio de Roma. Esto es importante. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo irrumpiera en la historia, en nuestra historia, ¿no?, y en la historia próxima de Israel, ya había un ambiente preparado de mesianismo, pero de un mesianismo político. Por eso los mismos apóstoles vamos a ver cómo en algunas ocasiones no terminan de entender mientras iban con Jesús que él, el que sí era rey, que era el Mesías, no era un rey, un Mesías político, no iba a quitar al imperio romano e iba a instaurar un imperio judaico, no. No aspiraba ni siquiera a liberar la Judea del imperio del dominio romano. Pero ellos creían que sí porque ya estaba latente en el ambiente este tipo de movimientos. Entonces va a intervenir el gobernador de Siria porque no se podían quedar en paz y entonces con la ayuda de sus tropas va a crucificar a 2000 rebeldes. La victoria romana no consigue la pacificación y entonces va a quedar, digamos, la presencia romana como se va a volver muy pesada, porque se metió en los asuntos internos, se metió demasiado y abusó, entre comillas, del poder, imponiendo un rey que ni siquiera es verdaderamente judío. A lo largo de toda esta historia ya vimos que empieza a entrar unas ideas griegas, digamos, la matriz de cultura griega en el ambiente de la cultura judía. Esto va a generar un judaísmo helenizado, así se le llama. Sobre todo los judíos de la diáspora, aquellos que salen de la Judea y que se van a lo largo y ancho de todo el mundo conocido, van a adoptar las costumbres griegas porque son las costumbres imperantes en todo el imperio romano, o sea, las culturas helenas, digamos. Los mismos romanos, cuando dominan la área griega, se asimilaron culturalmente a los griegos. Por eso hasta sus dioses, ¿no? Les pusieron otro nombre, pero son el panteón es exactamente el mismo. Entonces, la cultura helenista es, ¿no?, imbuida de paganismo, va a permear socialmente y va a haber una serie de judíos, digamos, que van a empezar a cambiar la forma de vestir, la forma de peinarse, la forma de actuar, etcétera. Pero eso no quiere decir, va a trastocar un poco las costumbres religiosas, pero no las va a destruir, digamos, ¿no? O sea, de todos modos siguen muy atados a la religiosidad, al templo de Israel, a la religiosidad alrededor del templo de Israel. Ahora, estos helenos, estos judíos ya helenizados, van a ir porque migran mucho
peregrinan mucho hacia Jerusalén, sobre todo en las fiestas de la Pascua y otras fiestas señaladas, van a ir permeando también el ambiente cultural de la propia Jerusalén y de la propia la Judea. Y entonces vamos a encontrar este choque cultural entre los que quieren conservar los usos y costumbres tradicionales frente a estos, digamos, un poco más modernos, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Esto qué va a pasar? Bueno, con el paso del tiempo, estas generaciones van olvidando, de hecho, porque ya no viven en Jerusalén, ya no hablan el hebreo o el arameo, y entonces hablan, si son cultos, van a hablar la lengua local y el griego, y entonces ya los judíos de la diáspora comienzan a olvidar y ya no pueden leer los textos. Los textos sagrados que están escritos, ya lo deben saber ustedes, los del Antiguo Testamento en arameo o en hebreo. Y entonces comienzan y se hace un gran esfuerzo por traducir toda la Sagrada Escritura al griego, para que pueda ser leída por todos los judíos, por todos los de la diáspora. Y ahí es donde nace la famosa Biblia de los 70, que es la versión que los cristianos utilizamos como el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es la de los 70. Porque fueron 70 ancianos quienes se dedicaron, rabinos, quienes se dedicaron a hacer esta traducción. Ahora, con estas ideas de corte griego, con el uso de la lengua, de las ideas, de la filosofía, presentan lo que intentan los judíos es hacer una presentación del judaísmo de manera que todos lo comprendan. ¿Por qué? Porque al momento de tener contactos con otras partes del mundo, ellos se veían incomprendidos. Entonces quieren explicarse. No quieren, no hacen proselitismo, ellos no quieren que la gente se una al judaísmo. No les interesa, ¿no? Que se circunciden. No les interesa convertir a nadie. Lo único que les interesa es que los entiendan. Que entiendan la importancia, digamos, la riqueza cultural, espiritual del judaísmo, de la cultura judía y del pueblo judío, para que así las relaciones con el mundo sean, digamos, más amables, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y aquí entonces se da esta contraposición entre el helenista y el hebreo. El helenista es el que mantiene con toda firmeza los principios fundamentales del judaísmo, pero adopta una postura abierta ante la población griega con los valores, digamos, de la cultura griega. Ellos después van a buscar, sí, hacer ciertas misiones y hacer proselitismo. En un primer momento no es así. Más adelante ya estos van a empezar a buscar que algunos, ¿no?, encontrar adeptos que se conviertan al judaísmo entre los pueblos griegos, para lo cual creen que lo mejor va a ser abrirse a su cultura defendiendo férreamente los valores del judaísmo. El hebreo, en cambio, es el judío de Palestina que es intransigente con todo lo relacionado alrededor de la Torá y no simpatiza con el helenismo, manteniendo una cultura, una visión negativa hacia el mundo gentil y su cultura. Son, digamos, quienes se cierran un poco al exterior, como una forma de sobrevivir cultural, racial y espiritualmente hablando. Y bueno, aquí también hay que entender varias cosas, ¿no? Primero, la Torah. ¿Qué es la Torah? Es ya, para estas alturas, un cuerpo establecido principalmente con los libros que nosotros conocemos como el Pentateuco y los libros de los profetas, pero sigue habiendo alrededor de estos libros una reflexión muy eh, que produce muchos frutos. Una reflexión alrededor del significado de la revelación, del significado de la escritura, del significado de la acción de Dios. Por lo tanto, se empiezan a escribir y se empiezan a compilar las reflexiones de rabinos connotados alrededor de estos libros. O sea, tienen los libros sagrados, pero también van a conservar las explicaciones exegéticas de que hicieron rabinos sabios que tienen fama de santidad, de sabiduría y que van a explicar de una manera más actual aquello que Dios propone y que conservaron, la revelación divina que conservaron en la escritura.
Y ahí es donde también cuando el mundo se empieza a expandir y los judíos empiezan a viajar y empiezan a salir a vivir, también cuando los persiguen, se ven presionados para salir, entonces ellos comienzan un nuevo culto. Como ya no pueden ir al templo tan seguido como quisieran, entonces se determinan reuniones como personales para orar, como casas de oración, digámoslo de una manera, ¿no? Y comienzan estas a organizarse y estructurarse. Y entonces comienza a desarrollarse el culto sinagogal, el de las sinagogas. Las sinagogas van a ser construidas conforme también el lugar donde se insertan. ¿Por qué? Porque no al principio se reúnen en una casa particular y ya después van a construir lugares específicos para ello. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? O sea, no, esto sigue siendo común, ¿no? Que para formar sinagoga haya un número de varones de cierta edad que puedan reunirse para la oración y entonces uno de ellos va guiando la oración. Desde la época persa evoluciona también este tipo de religiosidad y entonces se van a ir ya fraccionando, digamos, en distintos cultos, ¿no? O distintos grupos. Ya desde el exilio en Babilonia, por ejemplo, con la destrucción del templo, comienza a surgir un tipo de culto sinagogal que se va a ir, ¿no?, fortaleciendo a lo largo de los siglos y que después, con la destrucción del templo de Israel en el año 70 después de Cristo, entonces ya se instituye como la forma tradicional, la forma común del culto judío, digamos, ¿no? De las reuniones litúrgicas hebreas o judías, del pueblo judío. Eh, entonces, bueno, ahí van a surgir varios grupos religiosos. Y ahí es muy importante porque se divide mucho el sector sacerdotal de los laicos escribas. El sector sacerdotal son de varios niveles. O sea, una cosa es el sumo sacerdote, ¿no? Que está aquí representado, ¿no? Es, es ¿cómo se llama? Este es, ¿no?, la imagen del sumo sacerdote. Bueno, ese sumo sacerdote sí es, ¿no?, el principal y todo lo que ustedes quieran, pero después de él había una jerarquía bastante compleja y va por capas. Hay diversos grados de sacerdocio. Los fariseos, digamos, es el grupo de más influencia porque eran los más cercanos al pueblo, por su estilo de vida y sus enseñanzas. Ejercen una gran influencia también porque interpretan la ley y ayudan a que los demás puedan seguir y sentir que siguen correctamente lo que Dios ha pedido, ¿no? Los sacrificios, la oración, el ayuno, la forma de hacer el culto, todo esto. No se trata de prácticas exclusivas de los fariseos, pero, o sea, otros corrientes también van a hacer lo mismo, pero ellos van a ser especialmente importantes y dentro de ellos hay varias escuelas, o sea, ¿no?, lideradas por grandes pensadores. Tenemos también a los saduceos, que ya hemos hablado de ellos, conocidos como sadoquitas, que se dicen descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Sadoc significa justicia o rectitud. Por lo tanto, saduceo puede interpretarse como los justos. Los sadoquitas ya vimos que tomaron, ¿no?, sus descendientes dieron origen a varias familias sacerdotales, entre los que destaca la de los oniadas, que ejercieron el sumo sacerdocio por sucesión regular hasta que intervienen los seleucidas, como ya lo hemos visto, deponiendo a Onías II, aunque colocan en su lugar a Jasón, que es miembro de la misma familia. La situación cambia años más tarde cuando los seleucidas le ofrecen el sumo sacerdote a Menelau, que no era sadoquita y que les pagaba más, y después se lo ofrecen a Jonatán, hermano de Judas Macabeo. Con lo tanto, cae la dinastía sadoquita, ¿no? Ya es borrada. Ahora, el grupo de los sadoquitas se divide. Los oniadas, que emigraron a Egipto y crearon en Heliópolis un templo propio. Otro grupo de descontentos marcha a Qumran. ¿Se acuerdan de los papiros de Qumran? Bueno, ellos son. Donde creó una comunidad sacerdotal peculiar bajo la guía de un maestro de justicia. Y otros finalmente aceptan la situación y cooperan con los asmoneos y dan lugar finalmente al gobierno de los saduceos.
Ellos van a heredar, estos que hemos hablado, una sólida tradición litúrgica y teológica. Se dice que los saduceos hacían una interpretación literal de la escritura, cuyo contenido se limitaba a la Torah o Pentateuco, ¿no? No es muy exacto porque además también esas partes de la historia, digamos, no son tan claras. No hubo muchos disturbios, muchas cosas y finalmente quienes interpretaron de manera más cercana a los sucesos, pues son los romanos, ¿no? Con sus historiadores. No hay como testimonios más cercanos, digamos, que pudiéramos tocar, más, que pudieran tocar más la contemporaneidad, ¿no? Hay un principio de tradición oral y se consideran los verdaderos herederos de la fe de Israel. Niegan elementos que aceptaban los fariseos, ¿no? Por ejemplo, la resurrección, el juicio y la vida en el mundo futuro. Ellos lo veían de otra forma. Finalmente, durante la rebelión contra Roma, las filas quedaron de estos grupos, de este grupo quedó diezmada, y los supervivientes se integraron al naciente rabinismo. Como sabemos, rabí significa maestro, y otra acepción, otra raíz es rab, que significa destacado. Y entonces ya los que quedaron, los que fueron evolucionando, los que no huyeron, se fueron derivando, se fueron decantando al movimiento de los rabinos, que también se va a sostener por este culto sinagogal. Los esenios era un movimiento judío establecido probablemente desde mediados del siglo II a.C., después de la revuelta de los macabeos, cuya existencia está documentada por lo menos hasta el siglo I. Sus antecedentes pueden ser, ¿no?, los asideos de la época de la dominación seleucida, perdón. El nombre en hebreo de Asaim, esto es hacedores, ya que ellos decían, si la Torah lo dice, lo hacemos. Del verbo hacer, la azot, y del plural masculino im. En griego era esenoi, y esaioi, ¿no? Entonces, y ese es el origen de la palabra esenio. Los esenios, ¿quiénes son? Pues se dice que prometen fidelidad a los gobernantes, puesto que sin Dios no se llega al poder. Esto haría posible una relación serena con Herodes, aunque teniendo en cuenta que con él no existía realmente un problema con el sumo sacerdocio. Otro dato a favor de la existencia de los esenios por todo el país es la existencia de la Puerta de los Esenios, la actual Puerta de Sion, cerca de la antigua Puerta Hípica, en el puerto de Jaffa, que todavía existe. Este es indicio de la comunidad esenia en Jerusalén. Muy bien, hasta aquí ya vimos una radiografía en pincelazo muy grueso de los distintos grupos que interactuaban. Ojo, estos grupos tenían facciones y existían otras facciones. De hecho, Pablo, por ejemplo, pertenece a la escuela de Gamaliel, por ejemplo, ¿no? De entre los fariseos. Bueno, de estos grupos, parece ser que los apóstoles representaban, digamos, también pertenecían a diversos grupos y corrientes teológicas. O sea, ellos no eran, digamos, ajenos a. La grandeza del mensaje de Jesucristo es que ellos logran darse cuenta que todo aquello, todas estas luchas ideológicas que los separaban no tenían sentido. Y se reúnen alrededor de un maestro, de una escuela mucho más fuerte, y terminan aceptando justamente, ¿no?, a Jesús como el verdadero Mesías, pero que no era el que el pueblo esperaba. Que era un Mesías totalmente nuevo conforme a lo que verdaderamente Dios quería y buscaba, y no lo que ellos habían construido y habían hecho. Por lo tanto, toda división queda superada. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Yo sé que está un poco enredado, pero no se preocupen. Ya haremos, ya ustedes no, más adelante van a poder aclarar esto. Bueno, gracias.